pues ahora sí, es hora de empezar. Primero le voy a ceder la palabra a los panelistas para que se presenten. Juan Carlos, en un par de frases, ¿puedes presentarte, por favor? Sí, gracias Carlos por la invitación a este webinar. Bueno, mi nombre es Juan Carlos González, soy de la empresa, una empresa Longi Solar, fabricante de módulos fotovoltaicos, actualmente el mayor fabricante a nivel mundial de módulos fotovoltaicos con tecnología monoPERC, y soy el responsable comercial para la zona de Iberia, para España y Portugal. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Raúl, ¿te puedes presentar, por favor, brevemente? Tienes el micrófono silenciado, Raúl. Ahora sí. Para esto es lo que tiene el directo. Nada, buenos días, buenas tardes. Agradeceros la invitación. Y bueno, soy Raúl García, director de la compañía productora de energía Alter Enersan. Y nada más, encantado de estar con vosotros. Muy bien, Raúl, pues nada, ahora puedes empezar con tu presentación. Cuando quieras puedes empezar a compartir pantalla. Y bueno, nada más le quería recordarle a las personas que se unieron después de que haya hecho de que hice el anuncio, que pueden enviar sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas, y que además definitivamente les enviaremos las presentaciones y la grabación del webinar en los próximos días, probablemente para el miércoles de la semana que viene ya los tengo. Así que bueno, sí, ya le cedo la palabra a Raúl. Raúl, por favor, adelante. ¿Te ve la presentación? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí. Estupendo. Bueno, pues procedo sin más, ¿vale? Un poco el título que se me pide un poco que pudiera explicar, se llama ¿cómo hacer más competitivos los proyectos fotovoltaicos? ¿Vale? Que me parece una pregunta bastante interesante, y yo le he añadido optimización, ¿vale? Voy a marcar una serie de ideas, ¿vale? ¿Por qué hacemos y para qué hacemos instalaciones fotovoltaicas? Sé que todas las empresas, ¿no? Tenemos, que nos dedicamos a la producción de energía, tenemos eslogan, ¿no? Muy por el cambio climático. Bien, esta actividad genera ese beneficio social, ese beneficio un poco para todos, pero la realidad es que lo que perseguimos es tener la mayor rentabilidad de nuestra actividad, y eso se convierte en dólares y en euros, ¿vale? Entonces hay una frase que el crecimiento de la energía fotovoltaica ha venido por la reducción de costes, ha venido lógicamente por un inicial esfuerzo por parte de las administraciones en cuanto a subsidios y en cuanto a subvenciones, por así decirlas, y este precio de la energía que hemos conseguido en estos años, euro kilovatio hora, es lo que seguimos persiguiendo que sea lo más bajo posible, ¿vale? Lo que se denomina el LCOE, ¿vale? Aproximadamente hemos tardado 10 años para ser una tecnología competitiva con los precios de mercado, ¿vale? Hablo a nivel global, ¿de acuerdo? No solamente a nivel de España, y ser considerados dentro del mix de generación, ¿vale? Y el impulso inicialmente, que era por compañías de tamaño pequeño o medio, pues ha venido mucho más fuerte por compañías, de las grandes compañías, principalmente utilities y consumidores privados. ¿Vale? Aquí en España se utiliza una palabra que la verdad es que no me gusta nada, que es el que estamos en una burbuja. Yo no comparto para nada esa expresión, que es del mundo más bien inmobiliario,
soy más de la expresión de decir que estamos en una rampa de crecimiento, ¿vale? Y sin duda, después de estos 10 años que hemos conseguido lo que hemos conseguido, es el momento de optimizar y especializarse. Hay mucha parte del proceso de lo que es la generación de energía eléctrica a través del sol, que podemos optimizarlo en gran medida, ¿vale? Y ahora comparto unas reflexiones. Nosotros vemos el sector fotovoltaico como una industria pura y dura, donde por un lado tenemos a un proveedor, que es el sol. Este no nos falla nunca, es inagotable. Su suministro de materia prima es la radiación. Y después tenemos a los fabricantes, que digamos estaríamos nosotros en todo el proceso, desde el desarrollo hasta la construcción, ¿vale? Digamos, las plantas fotovoltaicas es la fábrica y lo que digamos es a transformar. Como cualquier producto, pues se transforma y se convierte en un producto y se le da a un cliente final en forma de energía eléctrica, ¿vale? Ese sería nuestro producto y el consumidor final. Por lo tanto, yo creo que esta imagen es importante que la tengamos en la cabeza porque quizás creemos que está en un sector muy tecnológico y no es así. Es un sector industrial que lógicamente tiene una tecnología que va muy avanzada y es importante que tenga presente, pero somos una industria, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para mejorar el ECOE? Como proveedor, al proveedor, pues bueno, con el sol, ¿qué puedo hacer? Pues elegir bien el recurso solar de mi proyecto. Sabéis que no es lo mismo hacer una instalación en el sur de España que en el norte, no es lo mismo en España que en Italia, ¿no? A nivel del proceso de fabricación, en dos puntos, uno es modelo de gestión y otro es en los procesos. Los procesos le llamo lo que es la parte de desarrollo, construcción, operación y mantenimiento que he comentado antes. En la parte de modelo de gestión, esto es una cosa un poco obvia, pero no en todas las empresas existe, ¿no? Sobre todo más ahora que digamos estamos en una ola, en una rampa en la que todos tenemos, digamos, muchos proyectos, mucho trabajo, ¿no? Un modelo de gestión, esto puede valer para cualquier industria. Inicialmente tienen que tener una planificación estratégica, qué es lo que quieres hacer en estos próximos 2, 3, 5 años, marcar unos objetivos claros, no objetivos anuales, ¿vale? Hacer un plan de trabajo para conseguir esos objetivos, tener un presupuesto de ese plan de trabajo y hacer un seguimiento para ver cómo desviado estás en el camino que te has marcado de la estrategia, ¿vale? Esto, que es algo que puede resultar general y obvio, no me lo encuentro en la mayoría de las empresas que conozco. Esta imagen es el proceso de fabricación que tendríamos en nuestra industria. Nuestra planta fotovoltaica es, que yo creo que la mayoría conoceréis, que va lógicamente desde la parte más incipiente, que es la parte del desarrollo, ingeniería, y pasando lógicamente para antes de la construcción, que había una due diligence, una financiación, lógicamente, y la construcción, pues bueno, todos los elementos que conforman el parque, básicamente es planta, línea, subestaciones, subestación de interconexión. Vale. De ahí hasta, digamos, la operación y mantenimiento. Tres partes diferenciadas en el proceso: desarrollo, construcción y explotación, y que he querido poner como definición que tenemos nosotros de estos aspectos es: el desarrollo es
generar los proyectos hasta el Ready to Build, digamos ya todos los permisos, licencias y autorizaciones, y subrayo esta parte que es la que después vamos a comentar. En plazo y en las mejores condiciones técnicas, económicas, CAPEX, para la construcción y explotación, ¿vale? Construcción, como bien sabéis, pues ejecutar y poner en marcha los proyectos, y subrayo nuevamente en plazo y las mejores condiciones técnicas y económicas, CAPEX, para la explotación. Y la explotación es producir la máxima energía a la máxima disponibilidad, y subrayo garantizando la vida útil del proyecto en el menor coste OPEX, en el cumplimiento del modelo teórico que hayas proyectado. El nivel de optimización de todo el proceso tiene mucho más impacto en las fases previas del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que una buena definición de un proyecto en los estadios iniciales va a tener un impacto mucho mayor cuando yo vaya a poner en marcha cuando vaya a construir o cuando lo vaya a explotar. Yo creo que analizar muy bien los layouts iniciales, la evacuación, el recurso solar, esto requiere de un tiempo inicial que es muy importante en toda la vida del proyecto, ¿vale? A raíz, bueno, a continuación de esto, bueno, este gráfico es muy conocido de cualquier proyecto, en el que se mueve, digamos, un equilibrio, ¿no? Lo que es tiempo, coste, alcance, y en el medio, digamos, es la calidad, ¿no? La parte del desarrollo, la parte del proceso de desarrollo, tenemos que es un proceso que requiere de mucho tiempo, ¿vale? Que no requiere de tanto coste, ¿vale? Pero que, bueno, un alcance definido, lógicamente, pero que tiene un impacto muy importante, como he dicho antes, en las características del proyecto final. La parte de construcción, pues bueno, lo que puede, tiene un tiempo quizás más corto, depende un poco de las dimensiones del proyecto, tiene lógicamente un recurso muy alto en recurso económico que necesitas para construir, para la inversión, casi toda la inversión está en la parte constructiva, y lógicamente también tiene un impacto importante en la calidad, ¿no? En la parte de operación y mantenimiento, digamos, es ya ahí, digamos, ya has hecho tu fábrica, y lógicamente ahí el coste es muy bajo, el coste de operación y mantenimiento en plantas fotovoltaicas es muy bajo, ¿vale? Pero sí que es importante saber cómo vas a hacer el proceso de mantenimiento de esa planta, del suelo, panel, tracker, la parte eléctrica, inversores, ¿vale? Y tiene un alcance, pues, tiene que estar muy bien definido, ¿vale? Y depende mucho cómo hagas la operación y mantenimiento, tu proyecto tendrá una vida útil más o menos larga, ¿vale? Hay un proverbio chino en el que desarrollaron en todo el cantón de la zona el cantón de China, que dice siempre, que dice esta frase, ¿no? Tiempo es dinero y la eficiencia es vital, ¿vale? Más ahora cuando los precios de la energía, donde generalmente se están desarrollando plantas fotovoltaicas, son precios de energía todavía altos, ¿vale? Son precios de energía altos, y ahora mismo el coste financiero es bajo, ¿vale? He dejado aparte hablar del tema de la última parte, digamos, si os acordáis del gráfico de que la fotovoltaica es una industria, la parte de clientes. ¿Cómo podemos trabajar la parte de clientes? ¿Vale? Pues la verdad es que el precio del cliente, lo que es el PPA que tendríamos con el consumidor, lo va a marcar el precio del mercado. Aquí tendremos que hacer un buen proyecto para que mi diferencia entre el precio que yo marqué con el PPA
y mi precio de generación de LCOE pues sea lo más holgado posible para tener la mayor rentabilidad posible. Y la financiación, en esa parte de la construcción, pues también por desgracia están muy condicionados por los mercados. Ahora vivimos en un momento en España de unos precios financieros muy bajos, pero no van a ser eternos, ¿vale? Hemos vivido momentos de condiciones financieras muy costosas y ahí también va a tener un impacto muy importante. Igualmente, mi LCOE tengo que seguir trabajándolo para bajarlo en la mayor medida posible para poder asumir los costes financieros y alcanzar un precio y tener más holgura con el precio del PPA. Y nada, esto es lo que quería compartir con vosotros y muchas gracias. Cualquier pregunta pues me la podía hacer por la plataforma. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. En realidad, bueno, muy interesante. Tenemos ya una pregunta en la caja de preguntas y respuestas. Y bueno, a mí me gustaría animar a otras personas a que también envíen sus preguntas sobre la optimización de proyectos fotovoltaicos en España. Bueno, ya ahora le cedo la palabra a Juan Carlos, que es el ponente de Longi. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos no tiene presentación, pero bueno, nos va a hablar sobre el tema de cómo sacarle más provecho a algún proyecto fotovoltaico en España. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista de fabricante de paneles, podemos hacer una reflexión de la evolución de la tecnología, ¿no? De cómo hemos evolucionado a lo largo de los últimos años, pasando de una tecnología policristalina a monocristalina y de aquí, bueno, específicamente para una tecnología monoperc, que de alguna forma Longi ha sido el gran precursor de este cambio a nivel mundial. ¿Y cómo impacta esto en pues, lo que comentaba antes Raúl, en la reducción del LCOE, del CAPEX y de la operación directamente? Evidentemente se podría hablar de todo el BOS de la instalación, pues, de las tendencias de los inversores, pues, o las diferencias entre inversores centrales o de string. Se podría hablar también pues, del impacto en el mantenimiento de ese cambio de tecnología en los inversores, pero bueno, entiendo que no es alcance dentro de mi ámbito y me voy a centrar básicamente en cuáles están siendo esos cambios que estamos viviendo en los últimos años y que vamos a ver a partir también de este año y del año que viene en las instalaciones fotovoltaicas y cómo eso afecta o impacta positivamente en la reducción de costes de nuestra instalación. Entonces, bueno, básicamente quería partir de la base, si todos somos conscientes de que hasta el 2016-17 la tecnología que primaba en el mercado era una tecnología policristalina, sobre todo en instalaciones en suelo de utility scale, digamos, de grandes dimensiones. Estamos hablando de módulos que desde el 2014 hasta el 2016-17 se mantenían, llegaron hasta unos 325, 335, 40 vatios con tecnología policristalina. En el 2016, con la expansión de Longi a nivel mundial, entramos digamos, en un cambio tecnológico. Evidentemente hay una diferencia importante en costes del panel, pero con una eficiencia mucho mayor, que básicamente tenía un impacto muy positivo en el CAPEX, digamos, en el coste de todo el material asociado a la instalación y que va, digamos, cogiendo como eje central el módulo fotovoltaico. Vemos, por ejemplo, que hay ese cambio inicial de tecnología policristalina a monocristalina alrededor del 2016-2017, con un cambio en las potencias considerable. Pasamos de un 330-35 con algún tipo de, como le llamo yo, vitaminas que se ponían al policristalino, como era, por ejemplo, un EVA blanco para tener una mayor reflexión y una cinta de reflexión sobre el bus bar
para también aumentar la radiación incidente en la superficie de la célula e incrementar así algo la eficiencia total del módulo en unos 5 vatios con respecto a un módulo policristalino convencional. Esa progresión en el policristalino estándar no ha habido más y se ha estancado más o menos en 335 o 340 vatios. Surgió el monoperc con célula entera y desde hace, pues quizá desde este año y de forma masiva se ha introducido en el mercado la tecnología de media célula, que básicamente lo único que hacemos aquí es partir una célula estándar de un tamaño, lo que llamamos M2, que son 150, alrededor de 157 milímetros de lado. Lo que se hace es partir esa célula en dos, básicamente para aumentar la eficiencia. ¿Cómo aumentamos la eficiencia de la célula, del módulo al partir de la célula? Básicamente, con la división de la célula conseguimos tener una corriente de circulación, una corriente eléctrica la mitad que la de una célula entera, con lo cual reduciendo las pérdidas por efecto Joule, digamos que serían potencia igual a la resistencia, a la resistencia serie de la célula o del módulo tal, multiplicado por n3 al cuadrado, nos haría las pérdidas por efecto Joule. Al disminuir cuadráticamente la corriente, lo que estamos haciendo es, bueno, al disminuir la corriente, disminuir cuadráticamente la potencia de pérdidas, con lo cual incrementamos de forma directa la potencia final del módulo. Básicamente, partiendo de la célula en dos, podemos conseguir unos 5 vatios más de potencia con respecto a un módulo con célula entera. Entonces, evidentemente, hay dentro del proceso productivo se añade un nuevo paso, pero que redunda posiblemente en el resultado final del módulo, con una obtención de 5, como comentaba antes, de 5 vatios más. ¿Qué ventajas tendríamos con un módulo de media célula? A nivel de instalación, bueno, como he dicho, al reducir la corriente de circulación, cualquier impacto que haya a nivel de sombra, suciedad o defecto en el módulo y genera un hotspot, ese punto caliente va a tener una menor temperatura. Con lo cual, si lo extrapolamos al mantenimiento de la instalación, la suciedad en sí va a tener una menor repercusión en el módulo o en los puntos calientes. De la misma forma, esa menor corriente incide directamente en como he comentado, en las pérdidas del módulo, y ese punto caliente que se podría generar va a ser de una menor temperatura. De forma directa, al tener una menor corriente y unas menores pérdidas por efecto Joule, ese módulo va a tener una menor temperatura de trabajo, con lo cual vamos a aumentar la producción de nuestra instalación gracias a esta tecnología. Una particularidad de los módulos de media célula es que comparten un diodo de bypass por cada 2 substrings, de tal forma que en el caso de que uno de los substrings esté afectado por una sombra, lo que hacemos es reducir el impacto de la sombra en la superficie total del módulo. Digamos, en un módulo convencional con células enteras, tenemos un substring por cada diodo, con lo cual si tenemos un problema en uno de esos substrings, estamos perdiendo un tercio del módulo. Si lo planteamos la misma problemática en un módulo de media célula, una sombra, un problema, una afección en alguna de las células de uno de esos 6 substrings va a tener un impacto de un sexto del total de módulo que van a producir durante la vida útil de la instalación. ¿De acuerdo? Otra evolución que nos permite la tecnología PERC es, pues a partir de una célula PERC, monoPERC, podemos desarrollar un módulo bifacial, que va a tener un impacto mucho mayor en la reducción de costes si lo planteamos desde diferentes perspectivas. Digamos que esa tecnología PERC nos permite la fabricación de una forma bastante simple o la obtención de una forma bastante simple de una célula bifacial, y eso lo que vamos a conseguir es aumentar la densidad de potencia para una superficie determinada. Con lo cual, la adopción de la tecnología bifacial, de la cual esperamos que para el año que viene se incremente de forma masiva, hay que tener en cuenta que para este año tenemos previsto unas ventas totales de módulos bifaciales de hasta 4 gigavatios por parte de LONGi. ¿De acuerdo? Entendemos que hay ciertas reticencias en la adopción por el desconocimiento de la tecnología,
por el desconocimiento, digamos, no por el desconocimiento en sí, sino por la falta de referencias, ¿no? de cuál es el funcionamiento. Hay que tener muy presente que una instalación diseñada con un módulo bifacial comparado con un monofacial es totalmente diferente, y el impacto del diseño y el mantenimiento de la instalación es de gran importancia comparado con un módulo monofacial. Con lo cual, si tenemos un mantenimiento deficiente del suelo, por ejemplo, teniendo en cuenta que para la tecnología bifacial el albedo o la irradiancia reflejada en el suelo es de vital importancia, si tenemos un mantenimiento deficitario de ese suelo, pues vamos a tener a lo largo de la vida, a lo largo de un año, diferentes condiciones de reflexión, y eso va a provocar pues que a lo mejor no tengamos la producción esperada de acuerdo con nuestra simulación inicial, con lo cual hay que tener muy presente que esas condiciones de mantenimiento y también de diseño de la instalación, la altura del suelo del módulo, la distancia entre filas, digamos que el approach o la forma de diseñar una instalación con un módulo biofacial va a marcar mucho cuál va a ser, junto con el mantenimiento del suelo, va a marcar mucho cuál va a ser la producción de nuestra instalación. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos conseguir con un módulo bifacial? ¿O qué dos digamos, estrategias podríamos utilizar con un módulo bifacial? Pues bueno, si lo comparamos con un módulo de tecnología monofacial, podríamos, por ejemplo, por ponerlo hacer una forma sencilla o la explicación, si tenemos, por ejemplo, una instalación de 100 megavatios pico con un módulo monofacial, podríamos seguir dos estrategias diferentes con el bifacial. Podríamos en una primera instancia pensar, bueno, vamos a instalar la misma potencia pico por la cara delantera del módulo bifacial comparado con el módulo monofacial, con lo que la energía que vamos a producir, teniendo en cuenta la reflexión que hay en el suelo, el albedo y el diseño de la instalación, va a ser mucho mayor per se con una tecnología bifacial. O podemos decir, bueno, vamos a reducir los costes de nuestra instalación de tal forma que vamos a instalar un número tal de paneles bifaciales, los cuales, teniendo en cuenta la producción de la cara trasera, consigamos la misma producción anual que con un módulo monofacial, con lo cual me lo invento. Si esa instalación de 100 megavatios monofaciales podemos conseguir la misma producción con 80, me lo invento, con 80 megavatios de módulo bifacial, quiere decir que que se mide la cara delantera, en este caso la potencia pico del módulo para el módulo bifacial. Vamos a conseguir reducir una instalación de 20 megavatios en módulos con todo lo que implica terreno utilizado, seguidores, el número de módulos, cableado, trabajo en sí y luego todo el mantenimiento asociado a esos 20 megavatios adicionales, en el ejemplo este, ¿de acuerdo? Pues básicamente esa sería la tendencia que estamos viendo y que estamos de alguna forma forzando los fabricantes de módulos, en este caso LONGi Solar. Una tendencia adicional es el incremento en el tamaño del módulo gracias a la adopción de una oblea de mayor tamaño, con lo cual lo que hacemos es conseguir aumentar, digamos, la densidad de potencia en el módulo. ¿Qué hemos puesto este año en el mercado? Hemos introducido en el mercado un módulo nuevo basado en una célula, en una oblea que pasamos de una célula de tamaño M2 a M6. Esta célula de tamaño M6 es unas dimensiones de 166 milímetros de lado, que actualmente y que con las máquinas que existentes actuales en producción, sin hacer un gran cambio a nivel productivo, es la máxima dimensión de oblea que se puede fabricar. ¿De acuerdo? Si fuéramos por encima de 166 milímetros, pues tendríamos que hacer un cambio, se tiene que hacer un cambio importante a nivel productivo. Con lo cual, actualmente, ese sería la mayor oblea, y de hecho, a día de hoy estamos obteniendo módulos con una potencia pico de entre unos 430 y 440 vatios, tanto monofacial y bifacial, de 72, equivalente a un 72 megacélulas, o de 360 a 65 en un equivalente a 60 megacélulas. ¿De acuerdo? Tanto monofacial
como en bifacial. ¿Cómo impacta esto? Pues de forma muy positiva a nivel de CAPEX, porque vamos a reducir mucho todo el BOS asociado al módulo. Reducción también del LCOE y también, por supuesto, reducción del mantenimiento al reducir el número de componentes dentro de la instalación. Con lo cual, nuestra visión para los próximos años es la adopción a nivel de forma generalizada en el mercado de este tipo de módulo. Digamos, en su caso le llamamos AIMO 4 o HIMO 4. La adopción de ese tipo de tamaño hasta que de alguna forma se convierta en un estándar en el mercado, porque hay que tener en cuenta que estamos ahora en un impasse tecnológico a nivel de dimensiones de módulo bastante importante. Tenemos el tamaño estándar M2, hay también en el mercado un M4, que son alrededor de 160 milímetros de lado de oblea, y luego está esta 166 que esperamos y estamos convencidos de que va a ser el tamaño, digamos, mainstream o estándar dentro del mercado a nivel mundial en los próximos años y no meses. ¿Bueno? Y por mi parte ya estaría, no tengo, a nivel desde la perspectiva del fabricante de módulo, yo creo que sería eso el tren. Evidentemente este módulo basado en oblea de 166 también es por defecto, está basado también en una tecnología de media célula para aprovechar todas las ventajas que proporciona el corte de la célula a nivel de eficiencia y a nivel de impacto en la instalación. Juan Carlos, pues muchas gracias. La verdad que interesante la presentación. Hablabas de que el sector ahora es un impasse por el tema del tamaño de las obleas. ¿Qué significa esto exactamente? O sea, ¿por qué representa un problema o un obstáculo que haya obleas de diferentes tamaños? Bueno, hay que tener en cuenta, al tener obleas de diferentes tamaños, obtenemos al final células de diferente tamaño y por tanto obtenemos módulos de diferentes tamaños. Esto a la hora de hacer un diseño de la instalación, esto Raúl seguramente que tiene más experiencia que yo, pero al hacer, y puede comentar algo, pero al pensar en el diseño de una instalación, si tú tienes 3 opciones diferentes en tamaño de módulo, la comparación se hace mucho más, digamos, tediosa o más difícil a la hora de poder comparar los beneficios de un tipo de módulo u otro, porque ya estamos comparando, al ser diferente módulo con una diferencia muy diferente, estamos hablando que si tenemos con módulos M4, módulos de 400 vatios, 405 vatios, como he comentado antes, nosotros estamos ya tenemos en el mercado módulos de 435 o 440. Con lo cual, primero, la potencia es muy diferente, a pesar de que la tensión del circuito abierto se mantiene muy similar, con lo cual la longitud del string va a ser un impacto importante en el número de pares. Eso es una ventaja competitiva de este tipo de módulos de oblea grande. Pero sí que es cierto que a nivel de seguidor, por ejemplo, de estructura, las dimensiones son muy diferentes y ahí hay que tener muy en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas en cada uno de los tipos de módulos. Estamos hablando, tenemos módulo célula tipo M2, M4 y M6 actualmente en el mercado. Entonces, cuando de forma natural todo vaya hacia el M6, pues, y se armonice las dimensiones del módulo, pues va a ser mucho más fácil para los epecistas y diseñadores de instalaciones pues hacer una comparativa de forma fácil, digamos. Muy bien. Raúl, ¿tienes alguna opinión al respecto sobre este tema? Bueno, yo quiero comentar, además que también ha habido alguna pregunta así un poco con el CAPEX, cada vez el peso del módulo, el coste del módulo cada vez tiene menos importancia. Tiene ahora mismo una importancia de un 40% de la inversión aproximadamente y hay que estudiar muy bien qué supone cambiar de un monofacial a un bifacial en el resto de componentes, ¿no? Principalmente en las estructuras, en el diseño, el layout, la altura, dimensiones, pitch, porque puede tener un impacto sobre el coste de esa estructura que sea importante, ¿no? Ya digo, ¿no? Y añadimos más, hay paneles de
dimensiones, digamos, que entendíamos estándar, en torno a los 2 metros cuadrados. Ahora hay ya paneles con esa célula que comentaba Juan Carlos, mayor, que también generan, pues sí, es verdad que generan un beneficio de menor cantidad de tracker, pero tracker también mucho más pesados, ¿no? Básicamente. Muy bien. Bueno, yo creo que en temas de fotovoltaicos siempre hay dos preguntas que nunca pasan de moda, que son el rendimiento y el coste, ¿no? Y hay una pregunta que vi, no sé si estaba en el chat o si estaba en la lista de preguntas y respuestas, sí, sobre una persona que está usando paneles y dice que realmente él está usando policristalino y que en el sur de España el policristalino le resulta más económico, ¿no? Que los beneficios, que el coste adicional de el monocristalino no compensa la productividad adicional de monocristalino no compensa el coste adicional. Eh, no sé si tienen alguna opinión al respecto, a qué se puede deber esto, es lo común. Yo, bueno, desde un punto de vista tecnológico, está más que demostrado. Nosotros tenemos plantas comparativas y de alguna forma desde hace, yo diría que un año, la discusión policristalino-monocristalino ha dejado de estar dentro de nuestra retórica en la defensa del monocristalino, porque está más que demostrado las ventajas, ahora las comentaré. Ahora estamos más con el tema, incidiendo más con el tema monofacial, bifacial, ¿no? Para poder convencer o quitar ese miedo que hay en el mercado del diseño con módulos bifaciales. Respecto a la diferencia entre el monocristalino y policristalino, digamos, de tecnología monofacial en este caso, hay dos características muy importantes dentro del comportamiento del módulo. Uno es a nivel de temperatura y otro a nivel de comportamiento con la temperatura y comportamiento con la irradiación. Si nos centramos en la temperatura, como si cogiéramos la hoja de datos de cualquier tipo de módulo monocristalino o policristalino, veríamos que los coeficientes de temperatura tenemos una variación importante. Podríamos decir que con el monocristalino estamos alrededor de una coeficiente de temperatura para la potencia, o sea, qué pérdida de potencia tenemos por cada grado centígrado de aumento de la temperatura, estamos alrededor entre el 0,36 y el 0,37%. ¿De acuerdo? Mientras que un módulo policristalino está entre el 0,39 y 0,40. Nosotros tenemos actualmente medidas de hace ya de cuando estábamos pues introduciendo la tecnología monoPERC en el mercado, en las cuales observamos que durante las horas centrales del día tenemos una diferencia de temperatura de un módulo monocristalino a uno policristalino de 3 grados centígrados. Y eso va a repercutir directamente en la producción durante las horas centrales por una menor temperatura. ¿De acuerdo? Si lo vemos desde el punto de vista de la irradiancia, también el comportamiento de la tecnología monoPERC tiene mucho más eficiencia a baja irradiancia. ¿Qué significa eso? Y lo tenemos demostrado. Tenemos valores medidos de entre no recuerdo bien exactamente el valor mínimo, pero puede ser un 1% hasta un 6%, cuanto menor es la irradiancia. ¿Qué significa eso? Que con un módulo monoPERC, nuestra instalación o el inversor en este caso, se va a poner en marcha antes y se va a ir a dormir más tarde, con lo cual al final vamos a tener más horas de producción a lo largo del día y va a implicar una mayor producción al final del año. Es cierto también, como comentabas, que hay un gap en el coste del módulo respecto a comparando una tecnología policristalina con respecto con la monocristalina. Ese gap se está reduciendo, pero también hay que ver, hay una economía de escala dentro de la instalación. Cuanto mayor sea la instalación, más vamos a ver el beneficio de una tecnología monocristalina con respecto a una policristalina. Y en cuestiones en una cuestión de instalación residencial, pues si tenemos en cuenta también todo el impacto logístico que puede implicar instalar 3 o 4 módulos más o 2 o 3 módulos más, si lo valoramos realmente, vamos a ver en cuestión de tiempo utilizado, de riesgo de romper tejas, de logística en el transporte, etcétera, vamos a ver también un impacto bastante positivo de una tecnología monocristalina en la cual teniendo una diferencia de
potencia pico por módulo, si comparamos un módulo de 60 células, por ejemplo, que un policristalino está en 280, creo, 280 vatios, y un monoper que está actualmente en 320, si tenemos en cuenta nuestro AIMO 4, que comentaba antes, el basado en la célula de 166 milímetros, estamos hablando de 360 vatios, o sea, casi 100 vatios más por módulo, pues nos podemos ahorrar unos cuantos paneles. Esa sería la lógica desde mi punto de vista. Sí, no, te entiendo perfectamente. Bueno, realmente había otra pregunta, que ya que nombrabas los módulos bifaciales, que preguntaba sencillamente cuál era la ganancia adicional que podrías obtener mediante un módulo bifacial. ¿Qué respuesta le podrías dar así, grosso modo, a esta pregunta? Sí, idealmente un módulo bifacial, en nuestro caso, con la tecnología basada en la oblea tipo P, tenemos dos alternativas. Hay una característica en el módulo bifacial que es el coeficiente de bifacialidad. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos dos opciones, que una está basada en lo que llamamos glazed glass, que es una máscara blanca que cubre la zona intercelular del módulo, o sea, la zona donde no hay célula, el espacio es en blanco que habría entre las células, está cubierta por una malla de color blanco, digamos, o una máscara de color blanco, que lo que hace es reflejar la luz incidente en esa zona, de forma que incrementamos la potencia de la cara de unos 5 vatios por debajo, aunque la célula de la misma eficiencia, ya que no hay esa reflexión, y lo único que hacemos es incrementar la radiación que va a incidir o que se va a reflejar y se va a convertir en albedo en la cara trasera. ¿De qué depende? Esto viene a colación por lo siguiente. Hay esa característica de coeficiente de bifacialidad que para el módulo que utiliza esa máscara blanca es del 70%, pues porque no tenemos esa transmisión a través de la zona intercelular, o del 75% si fuera transparente, ¿de acuerdo? O sea que de forma ideal el módulo podría producir un 70 o un 75% adicional por la cara trasera en condiciones estándar de medida respecto a la cara delantera. Vamos a ponerlo fácil. Si tuviéramos un módulo de 100 vatios por la cara delantera con un coeficiente de bifacialidad del 75%, pues tendríamos 75 vatios como mucho, como máximo, en la cara trasera en condiciones estándar. ¿Qué ocurre? Que no se dan nunca las condiciones estándar en la cara trasera y únicamente utilizamos radiación reflejada y difusa. Entonces, ¿de qué depende la ganancia? Pues podemos tener, depende básicamente, comentar antes, del diseño de la instalación y del mantenimiento. Si yo hago un buen diseño manteniendo una altura al suelo suficiente y una distancia entre filas suficiente, voy a permitir que haya una reflexión adecuada para que se aproveche en la cara trasera. Si yo pongo el módulo muy cerca del suelo, pues voy a provocar una no homogeneidad en la reflexión y una menor reflexión, con lo cual voy a provocar pérdidas de mismatching o de no homogeneidad de la reflexión, y aparte voy a recoger mucha menos irradiancia en este caso. Con lo cual, ¿de qué depende? Que yo puedo tener un 5% o un 20%, pero va a depender de mi albedo, o sea, del terreno que estoy utilizando, y del diseño de la planta y luego el mantenimiento. O sea, no depende realmente del módulo, depende del que esté diseñando, construyendo y manteniendo esa planta, básicamente. Muy bien, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que una respuesta interesante que está relacionada a casi todas las preguntas que han hecho, ¿no? Son sobre costes. Y una de ellas es, bueno, yo creo que una pregunta válida, pero yo creo imposible de responder de manera general, que es qué factores se tienen que tomar en cuenta para para optimizar el rendimiento de la planta. Entonces, la pregunta dice, sí, en la optimización se menciona el LCOE. Dado que este parámetro se alimenta de CAPEX, OPEX de producción, me gustaría saber cuál es la combinación óptima de tecnología, monoper, bifacial, tracker, fija, que optimiza dicho LCOE hoy en día. Lo que, Raúl, ¿tú o cómo Sí, quieres? yo si quieres habla tú del panel y yo hablo del resto, si te parece, ¿vale? Bueno, al final estamos hablando del ECOE, estamos hablando del estudio económico financiero que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que tienes que hacer varias simulaciones de varios supuestos, ¿vale? Con varios CAPEX,
con varios OPEX, no es lo mismo un inversor central que un inversor tipo stream, no es lo mismo una instalación de operación y mantenimiento con monofacial que con bifacial, como está diciendo Juan Carlos, y no es lo mismo, lógicamente, pues una instalación con tracker que en fija, ¿no? Yo creo que ahí verás cómo afecta al FOE las distintas soluciones que en tu emplazamiento tengas, ¿no? En España, sin duda, para un tamaño de instalación, digamos, grande, de más de 10 megavatios, el tracker está por encima de la fija. El impacto sobre la producción y un reducido coste de CAPEX, pues impacta muchísimo, ¿no? Reduce muchísimo el FOE, y por lo tanto aumentas mucho más la rentabilidad. En el tema de monofacial y bifacial, ahí estamos con las dudas, ¿no? Yo creo que está todo el sector un poco con las dudas. Yo creo que dejaremos de tener la duda cuando bifacial y monofacial tengan paridad de coste, ¿vale? Ya se está reduciendo mucho esa diferencia de costes y parece ser que la tecnología va en esa línea, si no viene otra, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Mi opinión, ¿no? Sobre ello. Juan Carlos, no sé si quieres agregar algo al respecto. Sí, sí. Hay uno que fue directamente por la yugular, que diría yo, pregunta, ¿cuántos céntimos de euro por cada vatio pico hay de diferencia entre las monoperc y las bifaciales? Yo no entre sé, monofacial y bifacial. Bueno, depende mucho. ¿Qué diría? Yo diría un rango entre, no sé, es difícil de contestar, pero diría que, digamos, de forma media, ¿no? sí, puede ser un 10%, algo más también, algo más puede ser también. Vale. Okay. Muy bien. En cuanto al... Claro, que es lo que decía, ¿no? Que la mayoría de las preguntas tienen que ver con esto. Aquí también hay otro que pregunta si compensa tener un módulo bifacial. Entonces, parece, por lo que han dicho, que la respuesta la vamos a saber cuando haya más proyectos bifaciales y cuando lleguen a paridad de coste el bifacial y el monofacial. ¿Cuándo se prevé esto? Yo no diría que es exactamente así, porque, vuelvo a repetir, va a depender mucho del entorno, de donde esté la instalación. Si, aunque haya un gap actualmente en la diferencia de coste del módulo, si yo, por ejemplo, me voy al extremo, voy a poner dos extremos. Si yo tengo un suelo de tipo volcánico negro o tengo un suelo con un TPO blanco, la diferencia en ganancia va a ser muy importante. Con lo cual, es probable que, a pesar de que haya un gap en el coste de un módulo monofacial, de un bifacial respecto a un monofacial, pero si yo voy a tener una mayor ganancia en energía por esa mayor reflexión, voy a aprovechar mejor la reflexión y la luz difusa, entonces voy a generar mucho más y voy a poder recuperar mucho antes la inversión. O sea, vuelvo a decir, sí que evidentemente de forma ideal sería que el coste fuera el mismo. Eso no está ocurriendo de momento. ¿Va a ocurrir? Pues me imagino que en algún momento. ¿Cuándo? No podría decirlo tampoco. Pero vuelvo a lo mismo. Quiero hacer mucha incidencia en eso. Llevo diciendo desde el principio. Depende de nuestra instalación cuál va a ser el beneficio de ese módulo bifacial. No es el módulo en sí. Evidentemente, si el coste es insalvable, de alguna forma hay que llegar a ese compromiso entre ¿me compensa un bifacial según mi diseño y el albedo que tengo o no me compensa? Yo creo que compensa de forma general, compensa. Yo tengo tenemos una referencia de un cliente aquí en España con una instalación de 1,2, una instalación de test de 1,2 megavatios con módulo bifacial del año pasado y está obteniendo ganancias de producción con respecto a una instalación monofacial que está instalada al lado de un 10%. Entonces, bueno, pues ahí se puede ver la diferencia. ¿Cuál es su modelo financiero y cómo, o sea, si el impacto ha sido positivo en su caja? Pues no sé decirlo porque yo no lo sé, no he llegado a ese detalle, pero sí que tenemos esa ganancia básica del 10% y sin hacer mucho esfuerzo a nivel de mejorar el albedo.
según parece, el suelo lo ha mantenido como lo tenía, sin modificarlo de forma artificial, digamos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y ahí has mencionado algo, ¿no? Que no es solamente el equipo que uso, sino el modelo financiero que tengas. Y yo creo que el modelo financiero es una parte muy importante que es el coste de la financiación, que lo habías mencionado, Raúl. Em, ¿Cómo están las condiciones de financiación ahora para proyectos fotovoltaicos en España? Eh, En líneas generales. Bueno, en línea general es que viene siendo tener que ir a un Project Final, ¿vale? Pues ya han madurado algo, ¿vale? El año pasado, me acuerdo cuando empezamos ya a hablar de los PPA, pues no había ningún PPA hecho en España y la banca pues le ha costado mucho, la banca le ha costado mucho firmar los primeros PPA y las condiciones de los primeros PPA, pues la verdad es que no son muy buenas, no son muy buenas. A día de hoy ya la banca parece que ha madurado algo y ve que la inversión en renovables es algo bastante, digamos, regular, seguro, por así decirlo, dentro de las inversiones, el tipo de inversiones que pueda haber, y se han relajado algo, ¿vale? La buena parte que tenemos es que el coste financiero, el coste del dinero es muy bajo, ¿vale? Entonces, si ahora no hacemos proyectos buenos, difícilmente lo haremos cuando las condiciones financieras no sean tan buenas, ¿vale? Claro. Bueno, entonces parece que el ambiente es favorable, ¿no? Realmente, con coste de dinero bajo. Yo creo que hay bastante experiencia en España también en este tipo de proyectos, así que una tecnología relativamente madura, ¿no? La fotovoltaica es una tecnología madura, así que, bueno. Yo creo que es eso, 10 años que hemos pasado ha sido ya para, digamos, un sector consolidado, pero creo que hay mucho camino por hacer. Yo esto lo comparto con el equipo, mismo en los diseños de instalaciones, en la construcción. La construcción tiene una componente de personal muy alta y una automatización prácticamente nula, muy baja. Y creo que se puede hacer muchas cosas, ¿no? En operación y mantenimiento, en los sistemas de limpieza, no sé, yo creo que hay muchas cosas que se puedan hacer y empezaremos a ver empresas, constructoras, bueno, que son especialistas, pero gente de obra civil especialista, estructuristas especialistas, eléctricos especialistas, eh, eh, operadores y mantenedores especialistas, de limpieza especialistas, pues la especialización es la que creo yo que viene en estos próximos años, ¿no? Y un continuo cambio tecnológico, o sea, yo creo que los fabricantes de módulos están en continuo pensamiento y desarrollo. Es verdad que realmente no hemos aumentado mucho la eficiencia del panel, si os dais un poco cuenta de estos últimos años. Yo creo que pueden venir alguna otra tecnología que mejore esa parte de eficiencia en gran medida. Lo que no sabemos cuánto tiempo tardará, ¿no? Y después otro componente importante que hará crecer este sector de forma exponencial será el almacenamiento, sin duda. Que podamos gestionar nuestra generación de energía acoplándola al consumo. ¿Y cuáles son las perspectivas para el almacenamiento ahora? Yo lo que he oído es que están las baterías, pero que las baterías tienden a ser bastante costosas, entonces tal vez no compensan, pero realmente no sé. Tú que estás más metido en el tema, ¿qué has oído? Bueno, a nosotros no nos salen los números, ¿vale? Seamos sinceros, ¿no? Y la verdad es que lo que sí creemos que no sabemos si va a tardar un año, 2, 3 o 5, ¿no? Pero es una cosa que creemos y bueno, hay mucho desarrollo y mucha inversión ahí para acelerarlo, ¿no? Para acelerarlo, porque es un elemento clave. Es un elemento clave.
Muy bien. Y bueno, me hacen una pregunta precisamente sobre la tecnología aquí, que es si se prevé alguna revolución tecnológica en placas solares en los próximos 10 años. En los próximos 10 años, bueno, pues no sabría decir, porque tampoco tenemos la bola mágica para poder Está predecir eso, pero difícil, sí que ¿no? es cierto, es difícil, pero sí que puedo decir que actualmente hay tecnologías en el mercado que tienen una eficiencia elevada. Lo que aquí está el compromiso del coste-beneficio, ¿no? Nosotros aún creemos que con la tecnología PERC de tipo P aún hay recorrido en eficiencia para poder incrementar la potencia del módulo con unos costes y reducir costes. Evidentemente existen otras tecnologías en el mercado que están disponibles actualmente. Por ejemplo, el heterojunction está disponible, pero si comparamos los costes de ese tipo de módulo, a pesar de que puede tener una mayor eficiencia, pues a lo mejor los números, como decía Raúl, no salen. También tenemos tecnología IBC, Tandem, digamos, hay diferentes tecnologías en el mercado que ya existen, pero necesita un poco más de maduración para reducir los costes. Digamos, entiendo que en unos años va a haber una transición como la que ha habido ahora del policristalino al monocristalino. ¿Quién diría en el 2014 que en 5 años o 6 años tendríamos el mercado inundado de monoperc con la diferencia de precios que había? Pues probablemente lo mismo vaya a pasar en todos los años. En Loñis estamos, digamos, a nivel de obleas, somos el mayor fabricante de obleas. El año que viene estaremos entre unos 50, 60 gigavatios de obleas. Fabricamos obleas de tipo P y también fabricamos obleas de tipo N. Pero claro, todo el proceso productivo de la célula pues es más caro y como vemos que hay un aprovechamiento o una potencial y real mejora en la eficiencia del tipo P, pues hay que seguir explotando esa vía hasta el final. Luego la opción de pasarse a tipo N siempre está. Y luego hacer de heterojunction, pues también probablemente esté en el futuro. Ya digo, es un tema también de costes. Si yo pongo encima de la mesa un módulo de 430 vatios con una tecnología de oblea de tipo P o uno de 460, 70 o 70 de tipo N, el precio del módulo es diferente. Estamos también en esa disyuntiva de cuál, en el modelo financiero, cuál me va, digamos, va a encajar mejor, ¿no? Como está pasando desde el poli y el mono. Ya vemos claramente que el mono tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque ha reducido mucho el precio, el coste de la tecnología. Se ha acercado mucho a la tecnología policristalina. Muy bien. Yo creo que ya sí, se nos acaba de terminar la hora. Así que, bueno, muchas gracias Juan Carlos, Raúl, por sus presentaciones hoy. En realidad, bueno, un webinar muy interesante con muchas preguntas. Quedaron algunas preguntas por responder. Yo creo que se podrán responder en otro momento a través de correo electrónico. Y pues nada, solo me queda agradecerle a todos nuestros oyentes a la audiencia por sintonizar con nuestros webinars. Y nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Ahí tienen en nuestro chat el próximo webinar que tenemos, que es sobre cómo cumplir el reglamento de la Unión Europea 2016-631 para conexión de planta fotovoltaica. Así que si les interesa este tema, se pueden apuntar en nuestra página web. Y pues nada, no sé si le quieren dar algún mensaje de despedida a la audiencia. Sí, muchas gracias a todos por atender a este webinar y por haber mostrado en el tema, en la temática. Gracias a todos. Y gracias, Carlos, por invitarnos. Gracias a ti. Igualmente, gracias a todos y nada, si algo se os ofrece, podéis llamar a la oficina o cualquier cosa y preguntar por mí, sin ningún problema. Igualmente de mi parte, por supuesto. Si podéis compartir los datos de contacto, sería estupendo. Muy bien. Muchas Perfecto. gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego. Chao.